Hola, sean bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jonathan Manovantas, soy de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Ciencias Económicas. En estos videos vamos a aprender a hacer consultas sobre preguntas o problemas en una base de datos que vamos a tener en el programa SPSS. Mediante varias soluciones y pasos que les vamos a indicar, vamos a aprender a hacer las consultas y así obtendremos la información que nos piden en las diferentes preguntas. A continuación, la primera pregunta para realizar la consulta. Nos dice que de la base de datos consultemos el número de migrantes por país y por sexo. Cabe recalcar que en la base de datos tenemos la información de migrantes, puede ser su edad, su nombre, su cédula, su sexo, etc. Y para realizar la primera pregunta, no olvidar número de migrantes por país y por sexo. Vamos a abrir nuestro programa SPSS. Al estar abierto, vamos a importar nuestra base de datos que debe estar realizada en el programa Access. Para eso, vamos a la opción Archivo, Importar datos, Base de datos y Nueva consulta. Al estar aquí, seleccionamos en MS Access Database y damos en Siguiente. Aquí vamos a la opción Examinar. Y en examinar vamos a buscar donde nosotros hayamos puesto o tengamos nuestra base de datos. En mi caso yo la tengo en una USB. Ya, para esto cabe recalcar que el archivo de tipo debe estar en ACCDB. Al estar en este formato podremos encontrar nuestra base de datos. Aquí está. Y vamos en Abrir. Al estar ya nuestra base de datos aquí, damos la opción Aceptar. Listo. Una vez ya pasada la base de datos, nos aparecen las diferentes tablas que tenemos en ella. Y para poder pasar las tablas que necesitamos, regresamos a nuestra pregunta y nuestro informe. En nuestra pregunta número 1 nos dice los números de migrantes por países y por sexo. Entonces debemos pasar la tabla migrantes, países y sexo. Abrimos y vamos a nuestra tabla migrantes, países y sexo. Ok, entonces antes de continuar debemos recordar que nuestra tabla países está relacionada con nuestra tabla principal migrantes mediante la tabla ciudades. Por lo tanto también debemos pasar la tabla ciudades. Y pasamos. Listo, hemos pasado las tablas que nos solicita la pregunta, pero antes de continuar debemos ver qué nos solicita el informe. Para el informe de la pregunta 1 nos pide el nombre, el sexo, que los dos ya hemos pasado en la tabla migrantes y sexo. El país, que también ya lo tenemos, la provincia, esta provincia no cuenta en ninguna de las tablas ya pasadas, por lo tanto debemos también pasar la tabla provincias, ya que en el informe nos pide el nombre de la provincia, entonces pasamos también provincias. Listo. Al pasar la tabla provincias, también hay que recordar que la tabla provincias está relacionado con la tabla migrantes, que es la tabla principal, mediante la tabla cantones y parroquias. Entonces también debemos pasar la tabla cantones y la tabla parroquias. Y ya están. Regresamos al informe. Y ya tenemos la tabla provincia, ciudades ya cuenta, número de hijos ya cuenta en la tabla migrantes y el estado migratorio es otra tabla, entonces también pasamos el estado migratorio. La tabla estados migratorios. Una vez pasadas todas las tablas, podemos dar clic en siguiente y ver todas las relaciones existentes. Migrantes se relaciona con sexo, cantones con países se relaciona con ciudades, cantones se relaciona con la tabla tanto provincias como con la tabla parroquias. Y así está relacionado. La tabla de ciudades con países y estados migratorios es una relación directa. Damos clic en siguiente, siguiente y aquí ya podemos finalizar. Esperamos que se ejecute el resultado y una vez ya ejecutado nos aparece nuestra base de datos. Listo. Para continuar, vamos a resolver la primera pregunta mediante un gráfico que nos pide el número de migrantes por país y por sexo. Entonces nos vamos a la opción Analizar, Estadísticos descriptivos y tablas cruzadas.
Aquí vamos a pasar, como nos pedía número de migrantes por países, pasamos país, nombre. Buscamos y encontramos país, nombre. ¿Por qué van las filas país, nombre? Porque en las filas siempre va a ir el campo que cuente con más variables. Y en mi caso el país tiene 6 variables. Por eso va en el campo filas, mientras que el sexo tiene 2, sería en columnas. Y pasamos del sexo nombre. Damos a aceptar en la opción mostrar los gráficos de barras agrupadas, porque queremos que se solucione mediante un gráfico para interpretarlo. Damos a aceptar, esperamos que se ejecute el resultado y nos arrojará tablas de resúmenes de casos, como podemos visualizar, y esperamos el gráfico. Y aquí contamos con el gráfico. Una vez aquí damos doble clic en el gráfico o podemos acceder mediante clic derecho y editar contenido en otra ventana. Esta opción, para que nos muestre la cantidad de datos que existe por cada barra que está representando, qué número de casos está representando. Damos a aceptar y cerramos la ventana. Y como podemos visualizar, ya nos muestra el número de datos que cada barra está representando. Cerramos la ventana y listo. Aquí tenemos, como les había mencionado, 6 países. Por cada 6 países los números de migrantes clasificados por sexo. El azul representa el femenino y el rojo masculino. Tenemos la primera solución, pero debemos continuar y nos piden un informe de este gráfico. Y para eso seleccionamos una variable o un caso específico. Por ejemplo, queremos del país de España saber los casos mediante el informe femeninos. Es decir, vamos a tener 308 casos que son femeninos y del país de España. Para eso vamos a datos, seleccionar casos. Si se satisface la condición, damos siguiente y ponemos la condición. Habíamos dicho del país España, entonces pasamos el campo país nombre, igual, abrimos comillas. ¿Por qué? Porque no es una variable o un campo que nosotros hemos creado, sino que solo pasamos de access, entonces necesita comillas porque no hemos creado. Y ponemos lo que queríamos, del país nombre, ¿cuál habíamos seleccionado? España. Y lo pasamos tal y como habíamos escrito. Habíamos dicho que queremos de España los casos que sean femeninos, entonces ponemos y de España y el sexo nombre que sean femeninos. Igual, abrimos comillas y escribimos femeninos. Femenino y del país España. Debemos escribir tal y como nosotros tengamos en nuestra base de datos. Una vez hecho eso, damos continuar, damos aceptar y esperamos que sea ejecutado, que nosotros hemos seleccionado solo esos casos y lo podemos visualizar en nuestra vista de datos, que está tachando los que no cumplen esa condición. Entonces, ahora sí vamos a realizar el informe. Para ello vamos a analizar informes y resúmenes de casos. Aquí nos vamos a nuestra hoja de preguntas y nos dice que para la pregunta 1 necesitamos en el informe se muestre el nombre, el sexo, el país. El nombre, el sexo, el país. Habíamos dicho analizar informes, resúmenes de casos. El nombre, queríamos el nombre del migrante, el sexo del migrante, el país, nombre, sexo, país, provincia, ciudad, provincia, ciudad, el número de hijos y el estado migratorio. El número de hijos, y el estado migratorio. Dado esto, ya seleccionamos los campos que se van a seleccionar y se van a mostrar en el informe.
Entonces quitamos la opción que dice limitarlos a casos a los primeros 100, porque no queremos eso, queremos que se muestren en el informe todos los casos que están cumpliendo la condición que habíamos dicho antes, que sean de España y femenino, y que muestren estos campos en el informe o resumen de casos, y damos a aceptar. Esperamos que se ejecute y, como habíamos dicho, en el gráfico nos muestra que de España y del sexo femenino son 308 casos, entonces nos debe mostrar eso el resumen de casos. De los migrantes debe salir que sean del país de España, que sean del sexo femenino, y vamos a ver si se cumple, que son 308 casos que satisfacen la condición que habíamos puesto y se muestra en el gráfico. Y como podemos ver, son 308 casos en total. Y eso sería la solución a la pregunta 1.